Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que bien, que anden todos bien. Vamos a continuar hoy con nuestras clases de antropología filosófica y cultural, eh, retomando un poco lo que hemos estado viendo hasta el momento y para ubicarnos también un poco en el programa, venimos trabajando la unidad 2, ¿no? Que es la unidad que se llama la experiencia humana de la fenomenología al fundamento. Y venimos trabajando los distintos dinamismos de la persona. Habíamos hablado ya del dinamismo cognoscitivo, es decir, del conocimiento, cómo se produce, cómo llegamos los seres humanos a conocer del modo en el que conocemos. Hablamos del conocimiento sensible, del conocimiento intelectual, de las potencias, de los actos, ¿no? de los objetos, de esos actos, de la naturaleza, de las potencias, etc. Y ya desde la clase pasada empezamos a ver el dinamismo afectivo o el dinamismo también llamado apetitivo, ¿no? Porque tiene que ver con lo que en filosofía, en antropología, digamos, se llaman los apetitos, ¿no? Entonces, veníamos viendo eso y estuvimos, bueno, eso estamos entonces, les decía en la unidad 2, que sería el punto B. O vamos a tratar de continuar y de terminar con este tema y también de ver el punto C que refiere a los hábitos, ¿no? Y a los hábitos operativos sobre todo. Poder decir algo también, algo sobre eso. Eh, bueno, la vez pasada habíamos hablado de los apetitos a nivel sensible. Vieron que, ¿se acuerdan de aquel cuadro que nos sirve tanto de referencia en el cual distinguíamos los niveles anímicos, ¿no? Los tres niveles anímicos, y distinguíamos también, bueno, en los niveles está el nivel sensible y el nivel intelectual, y distinguíamos también entre justamente este dinamismo del conocimiento y el dinamismo volitivo, apetitivo, afectivo, ¿no? Habíamos hablado entonces la vez pasada del tema de los apetitos, de los ilícitos y los naturales. También vimos, digo, para repasar un poco, ¿no? El apetito sensible, el tema de las pasiones, el concupiscible, el irascible, las distintas pasiones que se presentan según, en estos dos apetitos, ¿no? El irascible y el concupiscible, según sean referidos a un bien presente, a un bien ausente, a un mal presente, a un mal ausente, en fin, ahí van apareciendo las distintas pasiones como el amor, el odio, el deseo, la aversión, el gozo, ¿no? La tristeza, la esperanza, el temor y la ira. Y habíamos dicho la vez pasada, terminando ya, ¿no? Que el gobierno de las pasiones está sometido a la inteligencia y a la voluntad, ¿no? Que son las pasiones superiores, las pasiones espirituales, que hoy vamos a tratar de conocer un poco más, ¿no? Ese sería el tema de hoy entonces, el apetito racional, es decir, de la voluntad, y vamos a ver también lo que les decía, la cuestión de los hábitos, a ver si alcanzamos. Sería en el apunte este que estamos trabajando, de la página 7 a la página 11. Bien, entonces, así como hablamos de los apetitos del irascible y del concupiscible a nivel sensible, cuando hablamos del nivel intelectual, ¿no? De ese nivel anímico del intelectual, aquí hacemos referencia a otra potencia, ¿no? A otra tendencia, a otro apetito que se llama voluntad, ¿no? Que es la tendencia que actúa movida por el bien concebido por la inteligencia, ¿no? Eh, en el caso anterior, digamos, el acto volitivo, el acto afectivo en el ser humano se da todo junto, no es que en determinados momentos actuamos movidos solamente por el concupiscible, solamente por el irascible, solamente por la voluntad, sino que va todo de la mano, ¿no? Pero la distinción de objetos eh, puede llevar, o sea, nos permite también distinguir actos y potencias y por lo tanto distintos niveles, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando la tendencia, decíamos, el apetito que es movido por el bien concebido por la inteligencia es la voluntad, ¿no? Por eso la voluntad es una potencia de nivel o de naturaleza espiritual, ¿m? Eh, cuyo acto es la inclinación apetitiva hacia un bien aprendido por la inteligencia, como decíamos, y como dice acá el apunte, ¿no?
Entonces, el objeto de la voluntad es ese, es el bien captado por el intelecto. La voluntad por sí misma no tiene capacidad de conocer, no es una potencia de conocimiento, sino que para eso está la inteligencia. Entonces, la voluntad de alguna manera por sí misma no llega a las cosas, ¿no? En cuanto a conocimiento, o hasta podríamos decir es ciega si la inteligencia no le muestra aquello que puede querer, ¿no? Hacia aquello que puede tender, ¿no? Entonces, el objeto de que la voluntad conoce la esencia de las cosas materiales, que la voluntad conoce bajo la forma de verdad, es presentada a la voluntad y se transforma en ese acto en bien, ¿no? En cuanto querida por la voluntad, se llama bien, ¿no? Pero en definitiva es la misma cosa. Acá hacemos una pequeña distinción, se llama voluntas ut natura en latín, ¿no? La voluntad hacia la naturaleza, digamos. Eh, la tendencia natural que tiene toda voluntad hacia el bien presente en todo ser, en todo ente, ¿no? Justamente por el hecho de ser. Este es un tema más metafísico tal vez, que refiere al hecho de que todo lo que es por el hecho de ser es bueno, ¿no? Entonces en todo ente hay una dimensión de bondad presente que es inherente a su ser mismo y en cuanto tal, todo ente es querido, digamos así, por la voluntad, ¿no? Conocido por la inteligencia en su forma de verdad y querido por la voluntad en cuanto bien, ¿no? En cuanto bondad. Esa es la voluntas ut natura, ¿no? La tendencia, dice el apunte, natural que tiene toda voluntad hacia el bien que posee todo ente por el hecho de ser, ¿no? Es una cuestión más metafísica, digamos. Pero también está lo que llamamos la voluntas ut ratio, ¿no? Eh, que es la cuestión que tiene que ver con la indeterminación de la voluntad, ¿no? Es decir, acá ya no hablamos de la intendencia a todo ser, sino que consideramos que ante cualquier ente finito la voluntad está indeterminada, es decir, puede querer esto o aquello, ¿no? Justamente ahí está la cuestión de la libertad, ¿no? Y el tema de la elección que ahora vamos a ver. La voluntad puede querer esto o aquello, ¿no? Entonces, esa tendencia hacia un bien relativo, ¿no? Se denomina voluntas ut ratio. Ahora vamos a ver las distintas fases que comprende el acto voluntario en relación también con los actos de la inteligencia. Vamos tal vez a aclarar un poco el panorama de cómo se relacionan unas con otras, ¿no? No es tan sencilla la cosa. Eh, en primer término, bueno, ustedes van a encontrar un cuadro donde van a encontrar actos de la inteligencia por un lado y actos de la voluntad por el otro. En primer término les decía, hay que considerar los actos relacionados con el fin, porque lo primero que es conocido, digamos, y lo primero que es querido es el fin. Eh, a partir de ahí se desencadena toda la cuestión de la consideración de los medios y demás, ¿no? Pero siempre nos movemos atraídos por un fin, ¿no? Por algo que queremos como causa final. Acuérdense que la causa final es en el orden de la causalidad, es aquella que desencadena el proceso causal, ¿no? Es aquella que primero actúa, digamos así, y hacia la cual tendemos primero, ¿no? Entonces, los primeros actos son los actos relacionados con el fin. Primero, digamos, da el primer paso a la inteligencia, que es el primer acto es el acto de la simple aprehensión, ¿no? Que es el acto por el cual el entendimiento conoce y propone el bien conocido a la voluntad, ¿no? Es un acto propio de la potencia cognoscitiva y se trata nada más que de un primer y simple conocimiento del objeto. Es una primera toma de contacto, digamos, una simple aprehensión. ¿Se acuerdan que está relacionada también con el tema del concepto, ¿no? Eh, este primer conocimiento de la esencia que todavía con total no implica ningún juicio, ¿no? Entonces, este primer acto del entendimiento que conoce y propone el bien conocido a la voluntad, tiene su correlato en la voluntad por la simple volición, ¿no? Que es de la misma manera, es un primer querer del fin, sin tener en cuenta todavía los medios que se utilizarán para alcanzarlo, ¿no? Es decir, ese primer momento donde
eh, simplemente queremos algo y todavía no hemos considerado los medios para los cuales para a través de los cuales podemos conseguir eso que queremos. Sigue entonces el acto de la inteligencia, siempre es un acto de la inteligencia, un acto de la voluntad, un acto de la inteligencia, un acto de la voluntad. El tercer acto entonces, que es un acto de la inteligencia, es el juicio de posibilidad, ¿no? Es así como la simple aprehensión es un primer conocimiento del bien, el juicio de posibilidad es una primera indagación intelectual sobre la existencia de medios adecuados, ¿no?, para alcanzar el objeto conocido y querido. Eh, es decir, esa primera indagación, esa primera consideración que hacemos de si es posible o si no es una locura alcanzar lo que queremos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué quiero? Y bueno, yo mañana quisiera estar descansando en el Caribe, digamos, ¿no? La voluntad dice, sí, claro que quiero, pero inmediatamente el juicio de posibilidad me dice, eso es imposible por muchas razones. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, ¿no? No hay medios disponibles para eso. Pero yo puedo decir, bueno, mañana quisiera salir a dar una vuelta caminando para despejarme, ¿no? Y la voluntad dice, sí, está bien, me gusta, nos hace falta. Y el juicio de posibilidad dice, sí, existe la posibilidad de que mañana ocurra eso, ¿no? Hay medios que pueden hacer que eso sea posible. Entonces, a ese juicio de posibilidad le sigue un acto de la voluntad, que es la intención, que, bueno, dice el apunte, es un acto de la voluntad relacionado con el fin, pero no con el fin puro o absolutamente considerado como era la simple volición, sino en cuanto es término del movimiento conducente a él por los medios. Es decir, la intención ya vincula el fin con los medios, ¿no? Considera el fin en cuanto que es una meta, digamos, que se alcanza a través de ciertos medios, ¿no? Entonces ahí se determina el acto de la intención, ¿no? Una cosa es simplemente querer algo, ¿no? Así como que puede ser algo alcanzable o no, ¿no? Y otra cosa es ya tener una intención, que es cuando hay una consideración del fin en cuanto posible, digamos, a través de ciertos medios, ¿no? Sí, yo tengo la intención de hacerlo. Eh, luego de la intención, digamos, es como son pasos que se van dando. A veces esto queda truncado porque no existen los medios posibles o no se da la intención y demás, ¿no? Este, pero si se da la intención, pasamos a la segunda fase, que son los actos relacionados con los medios, propiamente dichos. Entonces, ahí la inteligencia procede al consejo, ¿no?, que es un acto que consiste en cierta indagación intelectual sobre los medios más convenientes, ¿no?, si hubiese varios, para alcanzar el fin, ¿no? Es una indagación, a ver, de todos los medios que yo tengo a mi alcance para hacer lo que quiero, para hacer aquello que tengo intención de hacer, eh, voy a tratar de considerar cuáles son todos, abrir el abanico, digamos, de todos los medios convenientes eh, para lograr el fin, ¿no?, siempre y cuando sean más de uno. Al consejo le sigue el acto de la voluntad, que es el consentimiento, ¿no? Que es la continuación del consejo en la voluntad. O sea, la voluntad presta asentimiento a esos medios que le ha presentado la inteligencia, ¿no? Dice, es la actual aceptación de lo que se propone para obrar. Y el consentimiento versa solo sobre los medios, ¿no? He prestado consentimiento, es decir, aceptado los medios que me han propuesto para lograr el fin que ya me he determinado en la intención, ¿no? Luego sigue el juicio, ¿no? Dice inmediatamente, precede con inmediatamente la elección y determina concretamente cuál de los medios consentidos es el más útil para atender al fin, ¿no? Entonces, el consejo era abrir el abanico, el juicio ya es determinarse y establecer cuál de todos esos medios es el más conveniente o cuáles son los más convenientes, ¿no? Eh, si yo digo, bueno, quiero comer una manzana, ¿no?, y me determino para tal fin y tengo la intención de hacerlo, el consejo me puede decir, bueno, la puedo robar o la puedo comprar o la puedo sacar de un árbol. Eh, y entonces el juicio me va a decir, bueno, el árbol no lo tengo, no lo tengo a mi alcance, robarlo no porque es moralmente malo,
entonces lo compro. ¿Tengo el dinero para comprarlo? Si lo tengo, bueno, lo compro entonces, ¿no? El juicio determina entonces el medio, ¿no? Dice, la elección consiste en escoger, que es el próximo paso de la voluntad, entre diversos medios considerados útiles por el consejo y aceptados por el consentimiento, pero requiere previamente un acto del entendimiento que la especifique singularmente, presentándole uno de esos medios como el más adecuado para el fin. Acuérdense que la inteligencia siempre es la que indaga y la que conoce. Entonces, la voluntad necesita que la inteligencia la vaya guiando en estas consideraciones, ¿no es cierto? La voluntad lo único que hace es eh, consentir, tomar decisiones, realizar el imperio, digamos, mover, pero el ojo, digamos, que vas mirando es la inteligencia. Entonces, la elección, que es el paso que sigue de la voluntad, necesita ser determinada por el juicio que le señala uno o varios de los medios que están a su alcance y que son posibles, que son aconsejables. Entonces, la elección, que es el octavo paso de la voluntad, es el acto propio y específico de la voluntad en cuanto libre, ¿no? Y siempre tiene como objeto los medios para alcanzar el fin. Acá está la clave, digamos, del tema de la libertad y la voluntad, ¿no? Entonces, acá en la elección es que se juega el tema el tema de la libertad, porque es el acto propio, como dice el archivo, el apunte, de la voluntad en cuanto libre, ¿no? Acá es donde podemos ver si la voluntad es libre o no de elegir eh, el medio que la inteligencia le propone, ¿no? Si no es posible esa elección, quiere decir que no hay libertad, ¿no? Entonces, bueno, dada la elección, se pasa ay, me está sonando acá un celular. Se pasa al orden de la ejecución, ¿no? Que ya es el último de los órdenes. O sea, ahí está el orden del fin, ¿no? Conocemos el fin, nos determinamos, que concluye con la intención, ¿no? ¿Sí? Tengo la intención de hacer esto. Después el orden de los medios, considerar los medios posibles, elegir uno, que termina con la elección, o sea, ya tengo el medio y ya tengo los fines elegidos, ¿no? Y ahora hay que pasar a la acción concreta, ¿no? Al orden de la ejecución, a que eso se haga. Entonces, ahí la inteligencia, a través de un acto eminentemente práctico, ordena la ejecución del acto, ¿no? Y ese acto se llama el imperio, que viene del latín esa palabra, y que tiene que ver con justamente esto, ¿no? Ordenar que algo se haga, ¿no? Le sigue o le corresponde en la voluntad al imperio el tema del uso, un acto que se llama el uso así como usar, eh, que es el acto de imperio ejercido por la voluntad sobre las potencias, ¿no? Para que ejecuten la operación. Y la voluntad pone en movimiento el resto de las potencias que tenemos los seres humanos para ejecutar el acto y para lograrlo, ¿no? En el caso de la manzana que decíamos, sería, bueno, ponerme en camino hacia la verdulería, pagarla, pedirle eh, la manzana al señor de la verdulería o a la señora, pagarle, etcétera, ¿no? Es decir, poner en movimiento todas las potencias. Y finalmente, un último acto de la voluntad que es la fruición, que es simplemente la delectación consiguiente a la posesión del objeto, ¿no? Es decir, bueno, el disfrute de aquello que he conseguido como resultado de todo este proceso de 11 pasos o de 10 pasos. Fíjense que esto es un desarme de algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo sin darnos cuenta. Obviamente que hay actos o decisiones que requieren mucho más consideración y pensamiento y son más extensos, y hay otros que los hacemos casi inmediatamente y sin darnos cuenta. Ponernos, vestirnos a la mañana, por ejemplo, hacemos todo eso sin darnos cuenta, obviamente, y sin pensarlo demasiado, o no sé, o tomar un vaso de agua, en fin, cosas que lo hacemos todo el tiempo, pero si se lo ponen a pensar están presentes todos esos pasos, ¿no? Entonces, decir que el objeto sigue la punta, ¿no? En la página 9. El objeto de la voluntad es el bien, equivale a decir que el mal nunca es deseado por sí mismo, ¿eh? Que no puede ser amado. Incluso cuando se quiere el mal, es siempre algún aspecto de la bondad el que efectivamente se ha visto, un placer, una emoción. Eso es interesante considerarlo. Es decir, el hombre, la persona humana, siempre se mueve por un bien. Eh,
bien que él mismo considera bien, algo que él mismo considera bien. Obviamente que en el complejo proceso de conocimiento y de evolución humana, eso que cada persona considera bien puede ser algo moralmente malo, obviamente lo vemos todos los días. Por ejemplo, no sé, en un robo, en una mentira, eh, la persona que roba o que miente no lo hace buscando o movido por algo que él considera malo, sino algo que considera bueno para sí mismo, obviamente, ¿no? En el caso del robo, obtener un bien que no tiene, y en el caso de la mentira, bueno, no sé, zafar de una situación, o no sé, puede haber tantas cuestiones por las que uno puede mentir, pero obtener un beneficio a través de ese acto, ¿no? En cuanto tal lo considera como bien. Esto no quiere decir que quede justificado, obviamente, ¿no? Sigue siendo moralmente reprochable la acción, pero es interesante darse cuenta de que el proceso de evolución siempre se desencadena a partir de un bien, ¿no? Es el bien lo que determina a la voluntad, ¿no? Eh, Interesante eso, ¿no? Bueno, nos lleva a pensar en otras cuestiones que ahora no podríamos desarrollar por una cuestión de tiempo. Eh, Entonces, también si el objeto de la voluntad es el bien conocido por la inteligencia, también es evidente que no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Entonces, esto para el proceso educativo es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá está clara la vinculación entre el querer y el conocer, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce, entonces difícilmente nuestros alumnos puedan querer un determinado saber si nosotros no motivamos un conocimiento de ese saber, ¿no? Si no los acompañamos, si no los guiamos hacia hacia ese conocimiento. eh, o si no les mostramos por lo menos las bondades de ese conocimiento para que lo puedan querer, ¿no? Y esto es un círculo después, porque lo que se quiere también se quiere conocer más, ¿no? El querer genera ese deseo de saber más sobre aquello que se quiere, ¿no? Entonces, ese querer no es solamente una línea, conocer querer, sino que también es un círculo, querer conocer. Interesante también este dinamismo. Por último, la voluntad es una potencia espiritual, esto que decíamos que está en el mismo orden de la inteligencia, no está en el mismo nivel ontológico. Y esto se demuestra fácilmente como así lo hicimos con la inteligencia, porque el objeto hacia el cual tiende es espiritual, porque es el bien concebido por la inteligencia. ¿Se acuerdan que el acto de la inteligencia también es un acto espiritual porque conoce las esencias, conoce la inmaterialidad de los entes, ¿no? Por lo tanto, también, si el acto es espiritual, también la potencia es inmaterial, es espiritual. Con la voluntad pasa lo mismo. Si el objeto conocido es espiritual o es inmaterial, por lo tanto también será el acto y lo será la potencia que es la voluntad, ¿no? Eso dice el apunte. Se demuestra fácilmente si se tiene en cuenta que el objeto hacia el cual se dirige es espiritual porque es concebido por la inteligencia. Por lo tanto, el acto de querer es espiritual y la potencia que lo ejerce lo es igualmente. Esto está regido por el principio de que el obrar sigue al ser, ¿no? Es el principio metafísico que nos indica que las cosas actúan u obran según lo que son, ¿no? Entonces, si la obra es inmaterial, también el ser del ente que produce esa obra o que obra de esa manera, también hay algo en él de inmaterial, ¿no? Hay algo en él de inmaterialidad, y en cuanto a ser vivo y racional, esa inmaterialidad es también espiritual. Bien, hablemos un poco sobre el tema de la libertad, ¿no? Que es un tema sumamente importante en el tema de la voluntad, ¿no? Es uno de los temas más controvertidos y debatidos en la antropología, es decir, si realmente existe la libertad, si somos realmente libres, hasta dónde no estamos determinados por un montón de causas y de condicionamientos o de factores, o si somos libres de toda libertad y realmente podemos ser responsables de nuestros actos, ¿no? O sea, un poco también ahí está la gravedad del asunto, porque si no somos libres, tampoco podemos ser responsables, ¿no? Siempre le podemos echar la culpa a otros, digamos. Entonces es todo un tema este de la libertad, y si somos libres, ¿hasta dónde? Y hasta dónde no, etcétera, ¿no?
Decíamos que antes que la libertad tiene que ver con la elección. Es una característica o propiedad de inmunidad de todo vínculo, ¿no? De ciertos actos que realiza la voluntad, es decir, de los actos voluntarios, ¿no? Bueno, acá el apunte nos lleva a distinguir entre la libertad de actuar y la libertad del querer. ¿Qué es esto de libertad de actuar y la libertad de querer? Bueno, una es exterior y la otra es interior. La libertad de actuar es puramente exterior. En este sentido, un acto puede ser llamado libre cuando está exento de toda coacción exterior, ¿no? Cuando no lo hace necesario una intervención de afuera o no lo impide una intervención de afuera o no está determinado por una fuerza superior, ¿no? Eh, Acá estaríamos en el plano del imperio, digamos, de lo exterior, de lo que se ve, de lo que se realiza concretamente. Entonces, eh, esta libertad de acción se diferencia según los diversos tipos de coacción de los que el sujeto está libre. Entonces, tenemos una libertad física, cuando no hay ningún impedimento material físico, como no sé, estar preso o estar impedido por una, no sé, una herida física, ¿no es cierto? Pues, me falta un brazo, me falta una pierna o estoy enfermo, libertad física. La libertad civil tiene que ver con poder actuar sin ser impedido por las leyes positivas. Y finalmente la libertad moral eh, consiste en poder actuar sin ser retenido por una ley moral, ¿no? Es decir, por una obligación. La obligación pesa no solo sobre los actos exteriores, sino también en lo más íntimo de la conciencia. Es decir, si bien la libertad de actuar refiere a lo exterior, a los actos exteriores, al poder actuar exteriormente, los impedimentos o las obligaciones pesan también en la conciencia, digamos, llegan al nivel de la conciencia. Y por otro lado, decíamos, tenemos la libertad de querer, ¿no? Que es una libertad interior, ¿eh? Eh, que tiene que ver con la libertad de decisión o de la elección, que es la fase esencial del acto voluntario. Acá está, de vuelta retomamos los pasos, acuérdense de elección, era el acto específico de la libertad, ¿no? Donde se muestra la voluntad como libre. Entonces, la libertad de querer se define como estar exento de una inclinación necesaria a realizar tal o cual elección, tomar tal o cual decisión. Una inclinación interior que me mueve a actuar de tal o cual manera. Si esa inclinación existe y me determina, entonces no soy interiormente libre. Ahora bien, el acto libre no es indeterminado porque todo acto ya tiene una determinación, es decir, ya tiene un norte, ya tiene un sentido, ya está determinado a actuar de tal manera. El acto ya, cuando existe, existe determinado, ¿no? Lo que el acto libre no está es predeterminado, ¿no? Esa es la diferencia, no es indeterminado, pero no está predeterminado, ¿eh? La voluntad, primero sí indeterminada, se determina a sí misma a realizar un acto u otro, ¿no? Eh, si el acto estuviera predeterminado, entonces no habría libertad, ¿no? Eh, la libertad de elección puede tomar dos formas, ¿no? Hacerse sobre dos alternativas diferentes. La primera y primer paso, la básica es actuar o no actuar, ¿no? Ejecutar el acto o no. Acá el ejemplo que pone es estudio o no estudio, ¿no? Si me compro tal cosa o no me la compro. Visito o no visito, salgo o no salgo, eso, ¿no? El primer paso que es actuar o no actuar. En la segunda elección eh, se hace entre esto o lo otro, ¿no? Es decir, bueno, estudio un libro o los apuntes, dicen, ¿no? eh, Salgo, si decido salir, bueno, voy para acá o voy para allá, me compro, bueno, ¿qué me compro? ¿Esta o otra? ¿No? Es una libertad ya de especificación, ¿no? Entonces, por eso dice, la elección se hace entre esto o lo otro, es la libertad de especificación. Yo me especifico ya sobre una cosa o sobre otra, ¿no? No estoy acá ya en el plano del acto de hacer o no hacer, sino más en el acto sobre la cosa, esto o lo otro, ¿no? Por supuesto, la libertad tiene límites, ¿eh? Por un lado, hay una limitación propia de todo lo humano, porque somos seres finitos y limitados, y trasladamos esa finitud a todo lo que hacemos y a todo lo que somos. Eh, pero también, por otro lado, por la naturaleza y la esencia misma de la libertad, ¿no? Una voluntad, una libertad absolutamente
perdón, una libertad absoluta sería una contradicción en los términos, ¿no? Una voluntad que no tiene ningún límite, digamos, ni ninguna determinación, es intrínsecamente contradictoria, porque una libertad absoluta sería la indeterminación total, ¿no? Del querer, sería una tendencia que no tendería hacia nada, no es un sinsentido, es decir, tender hacia la nada no tiene sentido, ¿no? La tendencia siempre está desencadenada y siempre es tendencia hacia un bien, tendencia hacia algo, es ese algo lo que despierta y lo que inicia este, la tendencia en sí misma. Si la tendencia no tiene sentido ni existe, sino es hacia un fin, hacia un bien. Entonces, bueno, una libertad absoluta, por eso es intrínsecamente contradictoria, no puede existir. Eh, El hombre entonces puede dirigirse hacia el bien solo en la libertad, ¿no? La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre de elección, movido, inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Entonces, el tema acá de la dignidad humana, ¿no? Que exige, reclama, requiere que seamos capaces de determinarnos, de elegir lo que nos parece que está bien, ¿no? Elegir el bien conforme a la verdad, ¿no? En el ejercicio de la libertad, el hombre se realiza moralmente, y realiza actos moralmente buenos que edifican su persona, y no solamente a su persona, sino a la sociedad en cuanto que obedece a la verdad, ¿no? Cuando no pretende ser creador y dueño absoluto de estas y de las normas éticas, ¿sí? El hombre, en una búsqueda sincera y honesta de la verdad, en cuanto la alcanza, eh, y la sigue, digamos, a través de la voluntad en su forma de bien, desarrolla su persona y también contribuye al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y realiza actos moralmente buenos de esta manera. Y dice el apunte: la libertad es signo sublime de la sublime dignidad de cada persona y se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Eh, es decir, la libertad demuestra, manifiesta, sí, pone de relieve, expresa esa dignidad absoluta y total que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Es uno de los actos que muestra el valor que tenemos en cuanto a individuo. Entonces, el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. Por eso, todos los sistemas de gobierno, todas las leyes que de alguna manera impiden el libre ejercicio impiden el ejercicio de la libertad en cuanto tendencia hacia el bien, son contrarias a la dignidad humana, ¿no? Supuestamente las leyes deberían impedir el mal, ¿no? O sea, deberían impedir que las personas actuemos perjudicando a las otras personas, perjudicando al Estado, perjudicándonos, en definitiva, esto sería más controvertido, pero a nosotros mismos. Este, pero bueno, pero no deberían impedir el bien, ¿no? No deberían impedir la libre decisión por el bien y la búsqueda de la verdad. Entonces, el derecho al ejercicio de la libertad está inseparablemente unida al respeto por la dignidad de la persona humana, ¿no? Eh, Así no puede restringirse el significado de la libertad considerándola desde una perspectiva individualista y reduciéndola a un ejercicio arbitrario de la propia autonomía personal. El valor de la libertad es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal. Este proceso de vida en el cual cada uno va descubriendo aquello que es el bien para sí, digamos, aquello que siente que está llamado a hacer, en la búsqueda sincera, decíamos, de la verdad y en el querer del bien, ¿no? Ese proceso que llamamos vocación personal, ¿no? Eh, Debe estar habilitado para toda persona, de otra manera no hay un respeto por el valor de la libertad, ¿no? Es decir, puede buscar la verdad y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir sobre su propio estado de vida, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. Es decir, cuando las personas pueden hacer todo esto libremente, hay un respeto por el valor de la libertad, ¿no? Eh, y bueno, por último, la libertad también debe ejercerse como capacidad de rechazar lo que es moralmente malo, ¿no? Es decir, toda elección implica tomar algo y rechazar o dejar de lado otra cosa, ¿no? Entonces,
También la libertad se ejercita y crece y se fortalece en el rechazo de lo que moralmente aparece como malo, ¿no? Eh, que a veces como la realidad es compleja, la inteligencia conoce las cosas en su complejidad y se es capaz de darse cuenta que en una misma situación podemos encontrar pros y contras, digamos, cosas buenas y cosas malas, obviamente. Entonces, en esas situaciones, la voluntad puede decir si no, yo esto que aparece como bueno, lo rechazo junto al mal que implica, ¿no? Es decir, porque los medios, el tema de la elección, ¿no? Los medios que yo tendría que ejecutar o que tendría que seguir para conseguir este supuesto bien, no son buenos, no son moralmente aceptables. Entonces rechazo, ¿no? Y ahí genera un rechazo del mal. De esa forma también la libertad se ejercita y crece, ¿no? Es muy importante esta dimensión para el tema de la libertad, ¿no? Dice como capacidad de desapego efectivo de todo lo que pueda obstaculizar el crecimiento personal, familiar y social. Bien, hasta acá entonces el tema del dinamismo apetitivo, afectivo, volitivo. Ay, ¿qué pasa? Eh, Vamos a ver entonces, le decía dos palabritas sobre el punto C, que es el punto de los hábitos humanos. ¿Qué es esto? Tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia y de la voluntad que decíamos recién, y tiene que ver con el hecho de que las potencias humanas son susceptibles de adquirir cualidades que modifican, determinan su actividad, que son los hábitos. Que dice, el hábito no hace al monje. Bueno, ese es un dicho que tiene una doble interpretación porque el hábito se le llama la ropa que usan los monjes y con el solo ponerse la ropa una persona no se transforma en monje, ¿no? Sino que tiene que adquirir otros hábitos, ¿no? Hábitos internos, que son estos que estamos hablando ahora, hábitos que modifican eh, y determinan la actividad de nuestras potencias, ¿no? En general decimos que un hábito es un accidente que dispone, es decir, un accidente puede estar como no estar, se dispone de un modo estable a un sujeto a obrar bien o mal según su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el hábito, no sé, de comer sano, ¿no? Y al principio me costó, es decir, es un ejemplo, al principio me costó, pero ahora ya lo hago de una manera más estable y no me cuesta tanto, me siento más dispuesto a hacerlo y siento que ya no me cuesta tanto porque fui generando el hábito de comer, no sé, sin sal, no tantas harinas, no comer frito, etcétera, ¿no? Ya fui generando ese hábito sobre mis potencias. Entonces, si el sujeto del hábito es una sustancia, el hábito la dispone bien o mal en cuanto al ser. Se llama entonces hábito entitativo. La salud, la enfermedad, dice acá como ejemplos, ¿no? Ahora bien, si el sujeto del hábito es una potencia, este es el que más nos interesa, la dispone bien o mal en cuanto a la operación. En este caso se llama hábito operativo. Hábitos operativos son los que nos interesan, que son los hábitos que recaen sobre las potencias, ¿no? Como en su sujeto, dice, digamos, accidentes que vienen a apoyarse o a modificar unas ciertas potencias y como, en cuanto a tal, entonces modifican también su actividad, su acto, ¿no? Lo disponen a obrar de una manera u otra. Eh, bueno, en sentido estricto, los hábitos operativos solamente se encuentran en la inteligencia y en la voluntad. eh, Se adquieren por la intensidad y por la reiteración de los actos, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, en el estudio, el hábito del estudio que tantas veces hablamos, se adquiere por justamente el ejercicio de ese mismo acto, es decir, por el ejercicio del estudio. Yo al estudiar, eh, al estudiar de manera ordenada, frecuente, eh, poniendo intensidad en eso, voy adquiriendo ese hábito del estudio, ¿no? Entonces por eso se adquieren por la intensidad y la reiteración de los actos, ¿no? La repetición generan los hábitos. Como son cualidades, no aumentan cuantitativamente, sino por la intensificación de esa disposición en el sujeto. En cambio, disminuyen o se corrompen por la cesación de los actos. Si yo de un día para el otro dejo de estudiar, voy a perder el hábito, ¿no? O si genero el hábito contrario también, ¿no? Si paralelamente, no sé, genero el hábito de pasar muchas horas viendo televisión o con el celular o qué sé yo, de salida,
también eso puede generar la corrupción o la desaparición del hábito contrario, en este caso el hábito del estudio. Los efectos de los hábitos son perfeccionar a las potencias, convertir la operación en conveniente, fácil, pronta, deleitable para la naturaleza y proporcionar uniformidad, seguridad, firmeza, estabilidad y mayor intensidad en la acción. Esto que veníamos hablando con los ejemplos que decíamos. Ahora bien, se distinguen los hábitos en dos tipos fundamentales, teniendo en cuenta la moralidad de los actos que se realizan, ¿no? Si el hábito es bueno, eh, se denomina virtud, y si es malo, se denomina vicio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta si estos actos que decimos que generan el hábito son moralmente buenos, se trata de una virtud, y si son moralmente malos, se llaman vicio, ¿no? Acá distinguimos entonces los hábitos o las virtudes ya del intelecto y las virtudes de la voluntad. Del intelecto especulativo son el entendimiento y la sabiduría y la ciencia. Y de las virtudes del intelecto práctico son el arte y la prudencia. Ahora bien, de las virtudes morales son los hábitos buenos de la voluntad, ¿no? Que más adelante, si os quiere, vamos a ver. Son cuatro y pueden reducirse, bueno, son cuatro que son estas. Se llaman cardinales, eso es lo que quería decir y no me salió. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Bueno, la prudencia, dice acá la punta, dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios adecuados para alcanzarlo. La prudencia tiene que ver con el tema de la elección de los medios, ¿no? Para poder determinar cómo, cuándo, en qué momento, sobre todo eso, ¿no? Cómo y cuándo, estoy repitiendo las cosas. Cómo y cuándo es prudente, cómo y cuándo es bueno obrar, este, o hacer algo, ¿no? La justicia, que es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo que le es debido, la fortaleza, que es la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, y la templancia, que es la moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes finitos. Esas son las cuatro virtudes cardinales. Bueno, acá terminamos entonces, se nos ha ido un poco largo, pero bueno, quería terminar con este apunte de la página 7 a la página 11. Hemos visto hoy entonces este proceso de la elección o de la abolición, digamos, y esta relación entre la inteligencia y la voluntad, eh, el tema de la libertad humana, ¿no? Los actos, la libertad de querer y la libertad de actuar. Hemos hablado también del tema de la relación entre la libertad y la dignidad humana. Y finalmente el tema de las potencias, de los hábitos operativos que distinguimos entre los hábitos del entendimiento y los hábitos de la voluntad. Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo lo mejor para ustedes. Un saludo grande. Saben que cualquier duda o inquietud estamos en contacto. Muchas gracias y un fuerte abrazo.